Un viaje por el cine chileno y del mundo, a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca, con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Efecto Cineteca, el podcast de la Cineteca Nacional de Chile. Estamos aquí en Radio UNIAC, un nuevo año, una nueva temporada, y estoy aquí con quien no veía hace muchos capítulos, Marcelo Morales. ¿Cómo estás, Ángela? Hemos vuelto. Hemos vuelto, un sí. Año nuevo, un día muy especial también de cambios en Chile. Cambia, todo cambia, Sí, dicen por ahí. Se termina y comienzan nuevas cosas. Y nosotros estamos comenzando una nueva temporada. Y agradeciendo obviamente a la Universidad UNIAC y a Radio UNIAC por el espacio nuevamente de empezar este año con una nueva temporada de Efecto Cineteca. Oye, me encanta tu optimismo, Marcelo Morales. Yo hoy Es día lo que como nos va hoy, quedando. ¿sabes Pero que sí? bien, Hay sí. que mantenerse optimista, Sí. amando el cine. Además que ha sido un buen inicio de año para Sí, Cineteca. sí, pasaron muchas cositas durante el verano. Ahí sí estuvieron viendo nuestras redes sociales. A finales de enero tuvimos la inauguración de una exposición muy importante. Sí, que va a ser el foco de este primer capítulo. Tenemos una invitada especial al respecto y no vamos a adelantar mucho para que sea Sí. sorpresa. Y bueno, también tuvimos muestras muy interesantes. Tuvimos una muestra muy exitosa sobre Sandro, Oye, Sandro de sí, América, que despertó muchos sentimientos, lo vamos a definir así. Roberto Sánchez para los amigos. Oye, y muy buenos comentarios que nos dejó la gente, de poder ver las películas de Sandro en pantalla grande. No sé si podría llamarlo un panorama familiar, pero sí como un panorama entre generaciones, ¿cachai? Sí, era bonito eso, Ujú. como que iba gente a veces como porque le recordaba que su madre o su abuela Sí. eran fan de Sandro. O que tú creciste viendo esas películas con tu mamá que las ponía, ¿cachai? Y quedabas ahí embelesada con Sandro. Sí, estuvo muy bueno. Y además que se veían muy bien las películas. Sí, hubo una persona en redes sociales que nos comentó así como, dejen de pasar películas con IA. Y yo como, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué la gente asume que si la imagen está mejorada fue hecha con IA? Este es mi descargo personal. Sí, No, gente, es verdad. hay humanos trabajando por restaurar las películas, por hacer que se sigan viendo de buena calidad. Y ayer le comentaba a nuestra querida productora Fernanda que es increíble que hay películas que se conservaron en fílmico y que ahora que las digitalizan se ven con una calidad increíble, y que si tú buscas una película del 2000, onda, se ve horrible porque está en digital, pixelada, así como Claro, Full HD. Full HD, ¿no? Es terrible como de repente conseguir imágenes de las ordinario. películas del 2000. Sí. Así que, bueno. Oye, y esas otro cosas. hito que deberíamos comentar que ocurrió en el Ujú. verano es que finalmente se dio el gran primer paso de una nueva Cineteca Nacional Oye, sí. y nos entregaron en comodato un terreno en Matucana al lado del Ujú. Museo de la Memoria, y un proyecto que ojalá en pocos años ya pueda estar terminado con todas nuestras instalaciones ahí, salas, laboratorio, mediateca, 3 salas de cine, lugar para talleres, etcétera. Así que estamos muy contentos también de ese gran paso que dimos durante el verano. Y a mí me genera mucha emoción pensar de que vamos a estar en un barrio muy cultural. Además, Porque sí, vamos a tener cerca de vecino al Museo de la Memoria, está el MAC, está Matucana 100, la Biblioteca Santiago, el Museo de Historia Natural. sí, ¿no? Y el Parque Quinta Normal. Entonces la pregunta es, ¿los trabajadores de Cineteca irán a almorzar después al Parque Quinta Normal? Gran pregunta. A hacer picnics. Hay mucha oferta gastronómica más por ahí. También. Oye, pero la gente me preguntó, porque debo decirlo, esta pregunta me la hicieron en sala. ¿Qué va a pasar por mientras en la Cineteca? ¿Qué significa eso? ¿Vamos a seguir con nuestra sala? Sí, Explícalo tú. tal como está funcionando hasta ahora, obviamente, con la sala en el Centro Cultural de la Moneda, nuestro laboratorio en Ñuñoa, eso sí, igual. Ya, así que la gente ahí calmen sus pasiones, porque igual la construcción de un edificio toma su año. La gente ya está buscando casa cerca de Bueno, sí, hay gente que está Matucana, sí. buscando ahí, sí, arriendo, casa, ¿no? Sí, todo lo posible. Demasiado entusiasmo. Sí, hay mucho entusiasmo, así que mantengamos este entusiasmo para irnos con la primera canción que va a abrir este capítulo. Porque vamos a escuchar una canción de la película La Hechizada. Y que de hecho tú la puedes escuchar en la Expo Cine en Chile, a Sí. ese nivel, para que veas. Se llama El Diablito de Talami. Talami.
Talamí. Talamí. Sí. Mira, El Diablito de Talamí, del dúo Núñez del Solar y las hermanas Loyola, entre ellas Margot. Margot Loyola. Así que escuchamos ahora El Diablito de Talamí en Efecto Cineteca. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de vuelta en Efecto Cineteca después de escuchar este temazo rescatado de la película La Hechizada de 1950, dirigida por Alejo Álvarez, y que forma parte, como tú decías, Ángela, de la exposición Cine en Chile, Historias en Movimiento, que se inauguró en enero en el Centro Cultural La Moneda, y conmemorando lo que nos dijimos, los 20 años de la creación del Centro Cultural La Moneda y de la Cineteca Nacional. Oye, es un gran aniversario, porque 20 años no se cumplen todos los días, así que vamos a celebrar todo lo posible este año. Todo el año, sí. Todo el año, No, todo el sin año, duda. 20 años. Y vamos a hacer como un Vamos a cambiar de roles. Vamos a cambiar de roles, sí. Sí. Sí, porque en realidad ustedes lo ven aquí como director de la Cineteca, pero también Marcelo Morales es uno de los curadores de la exposición y no hizo este trabajo solo. Porque también nos acompaña María Paz Peirano, investigadora y también curadora de la exposición Cine en Chile, Historias en Movimiento. Bienvenida, María Paz. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias por la invitación y por estar conversando con la Cineteca en partida y con Marcelo con su doble rol, incluso. Sí, yo creo que ustedes quizás han conversado demasiado de esto entre ustedes, pero bueno, o sea, el público tiene que saber. Backstage. Sí, va a ser como un backstage y esperamos que esto también no solo les sirva para animarse a ir a la exposición que está en el Centro Cultural La Moneda y que es gratuita, sino también para completar como el recorrido, ¿cachai? Así como vi muchas cosas y de repente ahí estoy segura que se van a sacar sus datitos, porque los conozco a ambos. La exposición está basada en muchos datitos construidos en un gran relato, en parte, así que claro. Oye, pero ¿cómo fue esto de construir esta exposición y de construir un relato? Porque al final todas las personas que han ido ya se han dado cuenta que vamos pasando por distintas etapas y se van destacando ciertos momentos también de la historia de el cine y la industria cinematográfica en Chile. Yo creo que tenía que ver, lo hemos dicho en otras partes también, pero es importante que nosotros con Marcelo llevamos mucho rato investigando sobre cine chileno y sobre el cine en Chile. Entonces eso hace que en el fondo en las cabecitas nosotros ya como que teníamos súper claro el relato, no sé si como Marcelo está de acuerdo. Sí, se dio muy natural el proceso. Sí, entonces era como evidente muchas cosas de las que teníamos que hablar, de lo que queríamos contar y también el punto de vista estábamos muy de acuerdo ambos, como el tipo de idea del cine que queríamos mostrar, que era una idea de diversidad, de mostrar como las distintas aristas en que el cine ha influido en la historia social y cultural de Chile. Eso teníamos muy claro desde un principio. También teníamos muy claro que si uno estudia como distintos periodos de la historia del cine chileno, o del cine en Chile, tal como nosotros, te das cuenta que al final hay varias cosas que son recurrentes, ¿ya? Es como, pero esto era de 1920, pero después de los 60 pasaba esto, después de los 80 pasaba esto. Entonces lo que nos permitía un poco era unificar y mostrar ciertos patrones y ciertas ideas concretizadas en algún evento histórico particular. Entonces nos permitía, por ejemplo, cuando llega el primer capítulo es la llegada del cine a Chile, y entonces a partir de esa llegada uno puede hablar también de otras cosas, puede hablar de cómo el cine representa lo moderno, del avance tecnológico, qué significa y cómo eso se mezcla con la cultura de masa. Es decir, era como una excusa también para conversar de otros temas. O sea, nosotros lo vimos un poco como una conversación la muestra, por eso digo conversar, ¿no? Yo creo que el otro como pie forzado que se dio, que era muy adecuado para nosotros, era que siempre era todo pensado desde los públicos, desde el efecto que desde los públicos generaban cierto hito o ciertas transformaciones. No una exposición planteada de lo que a nosotros nos gusta o desde lo que la academia, los estudiosos les gusta, sino que desde lo que provocó un efecto real socialmente y culturalmente hablando en Chile. Entonces eso también yo creo que ha significado, creo yo, que la exposición le vaya muy bien y que nosotros lo vemos cuando nos damos una vuelta por la sala o hacemos visitas guiadas, de que genera un efecto como emocional muy bonito en la gente, como que se vincula emocionalmente con lo que ve.
O sea, y creo que también es lo básico, porque al final con el cine siempre una se va a relacionar primero como público, Claro. antes de Sí. ser investigadora, realizadora o Sí. cualquier otro cargo vinculado con la industria. Oye, y esta muestra reúne, mira, esto reúne más de 500 piezas. Sí. Es que lo hemos dicho muchas veces. Reúne más de 500 piezas, lo cual es completamente cierto. Y una locura. Y una locura la cantidad de cosas que una ve y la cantidad de cosas que ha tenido que fotografiar y grabar. Pero, ¿cuál pieza ustedes, como que cuando pensaron la exposición, dijeron, esto tiene que ir sí o sí? No podemos hacer la expo sin esto. Qué interesante tu pregunta, porque además, claro, hubo como que sabíamos lo que queríamos contar, pero era como dos líneas de pensamiento, como también alrededor de ciertos objetos, que es lo que planteas tú, ¿no? Como esto seguro que tiene que ir. Como, bueno, los Oscars, obvio que los pensamos inmediatamente, porque había que pensar como en objetos que concretizaran cosas también, como no imágenes solamente, ¿no? Ya, entonces está los Oscars por una parte, la bicicleta machuca La siempre bicicleta fue machuca algo, siempre, porque sí. la habíamos visto, Sí. ¿cierto? Que existía. También como objetos que sabíamos que existían, gran parte de los meses de gestión fue, sabemos que existe este objeto, pregunta, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Quién nos lo puede prestar? Y como gestionar un poco desde ahí, ¿no? Creo que a ver esos objetos, ¿qué otro Yo está diría como muy también la claro? cámara de Antonio Radonich, Sí. que el pionero del cine en Punta Arenas, que sabíamos que estaba, pero era complicado traerla porque de partida estaba en Porvenir, en el Museo Porvenir, Claro. y lo otro que había que tener la autorización del mismo alcalde de Porvenir de que autorizara sacarla del museo. Entonces no ya. era tan fácil, oye, préstenmela. No, había que me pasar la como mandan. casi por un decreto municipal para que la cámara saliera, pero tenía que estar porque además teníamos Sí, esas po. fotos de José Borg con Sí. Tino Radonich con la cámara, entonces ya nos imaginábamos esa escena de la cámara y la foto al lado, que es como quedó montado, Claro. ¿no? Ujú. Y dentro de lo que descubrieron que existía, de los objetos que, wow, existe esto, no sabía que Ah. estaba. Creo- Yo creo que si a ustedes algo les sorprendió, de verdad, como que no sabían que existía, me sorprendería mucho, pero... No, sí, hubo bastante, porque yo creo que ahí Marcelo tiene que contar, es su parte favorita de la muestra, no le voy a quitar este momento de Claro, felicidad. esta cuña. Sí, o sea, para mí lo más increíble fue primero dar con donde estaba el archivo documental de Pedro Siena, que lo había dado un amigo, Fernando Cri, y Fernando Cri murió hace unos años, pero su viuda y su hija tenían los documentos y logré contactarme con ellas y fue a su casa, así tirado en un living, donde tenían todos los papeles de una biblioteca, yo sentado así en el piso, revisando papel por papel y viendo qué era lo que servía o no, pero en el fondo emocionado con todos los papeles. y en un momento apareció una foto de un niño muy pequeño con el sello del Salón Fotográfico de Luis Odó, que es el que hizo las primeras películas en Chile, en Iquique, en 1897, y yo así como que me bloqueé, de verdad me bloqueé. Dije, ¿cómo va a haber algo acá de Luis Odó y Pedro Siena? No puede ser. Acá hay una... ¿Quién es este niño? De partida. Y después me di cuenta que el niño era efectivamente Pedro Siena, cuando como que entré en calma, y era una foto de Pedro Siena realizada por Luis Odó, o al menos realizada en el salón, pero yo creo que de todas formas fue manipulada por Luis Odó. Entonces me di cuenta que en mi mano tenía algo que había tocado Luis Odó y Pedro Siena en un mismo momento, y fue muy impactante darme cuenta de eso y de que estos dos pioneros se juntaron en algún momento, estuvieron frente a frente, no sé, nunca supieron quién era el otro, porque uno era un niño de 3 años y el otro nunca vio, porque murió Odó en 1899, no alcanzó a ver la estatura que alcanzó ese niño que fotografió. Entonces eso para mí fue muy emocionante y ese hallazgo creo que fue increíble encontrarlo. O sea, te puedes imaginar cómo explotó el chat ahí, en ese momento histórico. Hay registro de la emoción, la lluvia de emociones. Sí, sí. Es Creo como que este momento... sí, como del encontrar eso, pero además asociado a eso estaba también como parte de la utilería de Luzar de la Muerte. Entonces, para mí el encuentro de las utilerías no por ser, es como el fetiche máximo. No puedo creer que alguna existan, porque además
es Chile, ¿no? Entonces en Chile la gente además siempre te va a decir como, no, si eso se votó, alguien lo votó. Murió, no existe el papel, no existe la foto, no existe el objeto. Y entonces cuando encuentras que efectivamente alguien sí guardó el objeto, aparte de poder agradecerle a la persona maravillosa que tuvo la ñoñez de guardarlo, es bacán, ¿cachai? O sea, lo más espectacular yo creo que es la utilería de Luces de la Muerte, pero también, por ejemplo, que la gente de Good Producciones tenía el vestuario de Machuca, pero también tenía las latitas de leche condensada, ¿verdad? Las reales, como que en algún momento era como, ya, pero esas no son las reales. Sí, son las reales. Y es como, no, lo máximo. Sí, porque creo que mucho se ha hablado de la bicicleta de Machuca, poco de las latas. Poco de las latas, porque además, ¿quién guarda esas latas? Insisto, persona maravillosa que guardó esas latas, gracias. Y yo creo que también a mí me emocionaron mucho ver, por ejemplo, la caricatura de Pepo, que hay de Walt Disney y de Clark Gable, que también fue emocionante. Y de hecho me acuerdo la de Walt Disney, yo la vi buscando información en una publicación de la radio Bio Bio que hablaba sobre la visita de Walt Disney a Chile, porque estábamos buscando cómo completar esa visita. Y ahí en una aparecía esta caricatura y dije, ¿quién tiene esto? Y empecé como a preguntar en gente que me podría dar información, hasta que di con la persona que tenía en su poder esa caricatura. Y conseguirla también fue emocionante, como que era emocionante que la gente te dijera que sí, lo presto. Pero por otro lado era bonito porque todos se sentían muy contentos también de participar de la expo, como que había esa conciencia de que era algo importante y también de que participar de la expo era un poco formar parte de la historia de un relato, de una historia del cine en Chile. Sí, de hecho tenemos la colaboración de distintas instituciones también que han, bueno, no solo del Museo Porvenir con la cámara, la Fundación Alicia Vega también, o sea, hay harta gente que colaboró para que esto saliera a flote. Pero eso es muy emocionante, como decía Marcelo, realmente estábamos muy felices porque además como que se generaba como previo, como en la preproducción, digamos, o en la producción del evento, ya se generaba como una buena vibra alrededor de él, y lo digo no en el sentido más hippie, sino que como en el sentido de un espíritu colectivo común que refleja un poco también lo que el cine es como industria y como artesanía, ¿cachai? Como que es un trabajo que es muy colectivo. Y entonces esta emoción colectiva que generaba cada piececita también solo reforzaba eso y reforzaba que íbamos bien también, como que estamos congregando además a gente muy diversa, que generalmente las cosas no habían estado en el mismo espacio físico circulando, ¿cachai? Como que ese contraste de cómo muchitas personas logramos como permitir tener estas cosas en común y formar este relato en común fue bacán. Yo creo que después el otro paso, porque primero era que te dijeran que sí, y después era cumplir con las expectativas de los que prestamistas, que después sus objetos estuvieran bien presentados o la expo cumpliera su función. Entonces, para mí fue muy bonito y tranquilizador a la vez el día de la inauguración, ver sobre todo en la Sala Pacífico, donde están los objetos de varias películas más contemporáneas, ver a los directores o gente que formó parte de esas películas como al lado de cada stand, como presentándose, chocheando, y era como así, y que nos dijeran después como que, oye, quedó muy increíble, era como así, como misión cumplida un poco. Sí, era como, porque además es como, a ver, ¿cómo decírtelo? Es muy distinto como el efecto que tiene una película que el efecto que tiene el objeto de la película, como que es inmediatamente afectivo la relación y ves directamente lo que le está pasando al público con ese objeto. O sea, por ejemplo, me acuerdo que la gente de Denominación de Origen no iba casi que a votar, ponte tú, la longaniza, y era como ya, bueno, guardémosla, y ahí estaba como en toda su plenitud, y cuando la ves ahí entiendes como lo que significa también emocionalmente la peli y todo el trabajo para otras personas, es muy bonito. Y la gente se saca muchas fotos con ese con el cuadro, que es muy instagramiable la muestra. Muy, como, de hecho, sí, no lo planeamos cero así, pero resultó así, y aquí yo creo que también tenemos que agradecerle como al museógrafo de la muestra, Sebastián Tapia, que es quien como que logró también entender como el espíritu de la narración y transformar la narración en la puesta en escena que hay ahora en la muestra, y que permite eso también. Oye, y la muestra se divide en dos salas. Tenemos la sala Andes, sala Pacífico, que también están divididas temporalmente, y si empezamos nuestro recorrido por sala Andes, no empezamos directamente como con la primera película, sino con los dispositivos previos al cine. Claro, con el precine.
Claro, ¿por qué es importante también como hablar del precine? Yo sobre todo, y que lo digo cuando hago la visita guiada, como de que el cine no nace de la nada, no surge de que alguien dice, oye, voy a crear una máquina que capture el movimiento, sino que es una tradición muy larga de una intención de proyectar imágenes, de generar un relato a partir de esa proyección y que esa proyección además sea conjunta, como un espacio compartido. Entonces eso hizo que cuando lograran efectivamente generar una cámara y un dispositivo de proyección, generaba un efecto exitoso porque arrastraba ya una tradición de compartir imágenes de proyecciones que, por ejemplo, existía la fantasmagoría, de que había alguien que proyectaba imágenes de monstruos y generaba un relato así medio tétrico en siglo XVII, XVIII, y registros de eso en salones de alta sociedad, pero que ya existía esa experiencia compartida de una proyección. Entonces, por eso era importante dar cuenta de esto. Sí, y también creo que como la parte de la idea que teníamos era mostrar que el cine es también tecnología y materialidad. Creo que eso va alrededor, está cruzando toda la narración de la muestra, que quiere decir que el cine ahora sobre todo es más difícil pensarlo porque uno ve las imágenes en la plataforma, ¿no? Y parece como que las imágenes volaran en el espacio, así simbólico. Pero en realidad hay un sustrato material y esas condiciones materiales, la forma en que se construyen las maquinarias literales, en algún momento pensamos de hecho ponerle más color a la idea de la máquina, justamente te permite entender que esto es como un logro humano detrás, aprovechando tu comentario de la inteligencia artificial del principio, ¿no? Es humanos haciendo cosas, inventando cosas. Había algo mágico también en esa unión entre ciencia, tecnología y arte que queríamos también dar cuenta, ¿no? Y de hecho como que en esta sala que empezamos a ver como el inicio del cine en Chile, pasamos por varios hitos como de la llegada del cine y después la transformación al cine sonoro y después al cine con color. Claro. Sí. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Cuéntenme algo. O sea, eso fue pensado justamente como lo que dice María Paz, de dar cuenta de esa transformación y que el cine se está como reinventando o ajustando como para no perder presencia o efecto. Entonces queríamos dar cuenta también de esa constante renovación, transformación tecnológica, y también porque la gente siente que también como que también se pierde la perspectiva, como que creen que el cine siempre fue así, sonoro y a color, y todo lo que es previo es anticuado, claro, prehistórico, y no, pues parte de una transformación y que tienen el mismo efecto que hoy nomás. Claro. Como que se han ido agregando cositas. Y estaba pensando que también lo que sucede es como contar que, por lo tanto, las transformaciones actuales son más de esas mismas transformaciones, como que lo que pasó en la historia a principios del siglo XX, ¿cachai? También uno podría decir que que se liga con ciertas transformaciones culturales contemporáneas. No es que ahora nomás se acabó el cine y el cine se transformó y ahora ya no hay cine. Entonces uno puede empezar a discutir esas mismas ideas de que ahora es como una novedad absoluta con, oye, esto igual ya pasó en algún momento, o las películas no siempre han sido, por ejemplo, largometrajes, también han sido cortos y seriales. De hecho, al principio el cine es más serial que otra cosa, para quienes se quejan de que ahora hay más series que largometrajes, por ejemplo. Entonces hay una conversación que es histórica, pero que en realidad nos habla al mundo contemporáneo. Eso por un lado, ¿no? Y yo creo que otra cosa que nos interesaba es mostrar también que las transformaciones tecnológicas impactan tanto en el relato, en la forma, el tipo de cine que vemos, como el efecto social y cultural que tiene, ¿no? Entonces también implica otras cosas dentro de la sociedad también, ¿cachai? Como sí, una forma de ver. Una idea que yo creo como hemos hecho clase, o sea, la María Paz académica, profesora, yo he hecho clases a veces de historia del cine, pero también uno trata de decirle a los alumnos como de que lo que ustedes ven ahora no es nada nuevo. Hay cosas que hace 100 años ya se estaban tratando de implementar y, o sea, uno podría decir que incluso los reels ahora de Instagram claro, o de TikTok son entre 1900 y 1905 hay muchas películas que son como reel, básicamente. Escenas cortas de un efecto inmediato impactante. Eso ya estaba hace 130 años atrás. Cine de atracciones. Mira, cine de atracciones se llama. Así que, cabros, basta de pensar de que crearon la rueda. Están inventando todo. Pero además de no están inventando todo, yo creo que también, y entonces quizás podemos cambiar, tiene otro potencial este mismo reel, sí, como no necesariamente, yo no soy como una fan de TikTok necesariamente, pero a lo mejor el TikTok tiene más posibilidades, ¿cachai? Y ahora, y si lo juntamos con gente que hizo hace 130 años algo antes, a lo mejor también podemos potenciar esa creación.
o otro tipo de Y creatividad. una forma además de no desmerecer ese cine que se hizo en ese tiempo, de hecho es muy potente. Cuando yo hago clase trato de sorprenderlo y sí, pues se sorprenden. Y acá también era importante para nosotros lo que existe chileno de esa época, tenerlo también rodeando la exposición, y me he dado cuenta que la gente responde muy bien, se llenan las pantallas grandes con gente mirando eso. Oye, vamos a hacer la primera pausa de nuestro recorrido. Pausa para tomar agua de este equipo y vamos a escuchar una canción. Ya vamos a escuchar, que también la pueden escuchar en la expo, por cierto. Es la canción Pobre Empleada de la mismísima, la increíble Ana González en Pa'l otro lado, en Efecto Cineteca. ¿Sabías que Bélgica Castro llevó su talento a países como Inglaterra y Costa Rica? Creció en Temuco, pero viajó a Santiago para estudiar y en 1941 participó de la fundación del Teatro Experimental de la Universidad de Chile. En 1949 se trasladó a Londres junto a su esposo Domingo Tessier y participó en radioteatros de la BBC. Al regresar a nuestro país, dictó clases en la Universidad de Chile y actuó en la mayoría de las obras de Alejandro Sieveking, con quien se casó en 1962. Vivió el exilio en Costa Rica junto a Sieveking, donde también ejerció como docente y actriz. En el cine, participó en una gran cantidad de películas, como Hollywood es así, El Desquite, Chile puede y Gatos Viejos. Destacan sus roles bajo la dirección de Raúl Ruiz en Palomita Blanca, Días de Campo y la serie La Recta Provincia. Entre los numerosos galardones que recibió, destacamos el Premio Nacional de Artes de la Representación en 1995 y en 2008 obtuvo el Premio Altazor por su actuación en La vida me mata, del director Sebastián Silva. Bélgica Castro nació el 6 de marzo de 1921 y falleció en su cumpleaños 99. Casi un siglo de vida y experiencias. Una figura fundamental del teatro, cine y televisión chilena. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de regreso en el capítulo 34 de Efecto Cineteca, donde estamos abordando lo que es la exposición Cine en Chile, pero, digámoslo, acabamos de ver una cápsula acerca de Bélgica Castro, una gran actriz, memorable actriz, que nació y falleció un 6 de marzo. Siempre 99. Me parece curioso eso. Ella a los 99 años. 99 años, sí. Y está presente en la expo, obviamente. Hay una fotograma de Palomita Blanca y hay unas pinturas también muy lindas de Palomita Blanca donde está presente. Oye, y sigamos con nuestro recorrido de la expo, porque estábamos en la Sala Andes y hay algo que me llama mucho la atención de la Sala Andes, que es una Marilyn Monroe. Gigante, que la gente alucina un poco. Y la exposición también se hace cargo de lo que le llaman el Star System. Y que no toda la gente es consciente de que este sistema de la estrella de cine existió, como que medio que se pensaba que era solo el gran talento de algunos actores y actrices. No, lo que pasa es como también pensar que el cine, la época de oro del cine, se basa en el cine como una gran industria, donde uno de los pilares de esa industria son las estrellas de cine. Las estrellas de cine como parte como del marketing de las películas también, no solo como actrices o actores, sino que quienes promocionan y que son la cara visible de la industria. Ahí tiene que ver, claro, primero con entender ese fenómeno, como no ignorar este fenómeno, pero también entender el impacto que tiene en Chile ese fenómeno, y porque justamente tuvimos muchas visitas de estrellas de cine que uno no se imagina, como que ahora no te imaginas que venga como Taylor Swift, como a ponerle, y le vamos a poner como un poncho, un traje de guasa a Taylor Swift, pero eso es lo que estaba pasando en los años 30 y 40, o sea, venía Clark Gable, Chalet, ponían el poncho ahí, venía Walt Disney, le ponía ahí poncho y tocaba cueca Walt Disney y era todo, estaba muy chilenizada esa venida de la estrella y nos encantaba y nos fascinaba mostrar esto,
porque además es fascinante ver eso, ¿no? Uno no puede creerlo. Además, si ver las películas que están asociadas a eso, como los reels noticiarios de, por ejemplo, la avenida Jorge Negrete a Chile, que causó favorito. Como sensación absoluta. Tú ves las masas de gente así como fans. O sea, es como, es otro mundo a la vez que el mismo de ahora, y que es fascinante verlo y queríamos transmitirlo. Y también queríamos transmitir, aparte de esa como vínculo de Chile con esa estrella, era también la variedad de tipos de estrellas que habían, que es una variedad creo que se ha perdido en el último tiempo, o al menos en este siglo, de que en Chile se daba cine de todo tipo y era popular. Entonces no solamente el de Hollywood, que hoy día es como el que domina las carteleras, sino que en ese tiempo se veía cine mexicano mucho y muy popular, y eso explica la llegada apoteósica de Jorge Negrete a Chile el año 47, pero también se veía cine italiano, cine español, entonces esas estrellas venían y era furor igual, tal como un Clark Gable o un James Stewart que también vino, o una entrevista exclusiva a Marilyn Monroe en Ecrán, que es la portada que está ahí grande. Entonces también queríamos dar cuenta de esa variedad que se perdió un poco en el tiempo. O sea, mi abuela tenía un póster de Jorge Negrete en su casa. Y fan. Y sucede también que, claro, pasa esto como de que se perdió la variedad de estrellas, pero que las estrellas también se acercaran, como el impacto quizá un poco político de que ciertas figuras se manifestaran, pero también como estas mujeres se transformaban medio también en un ideal de belleza, en ciertos roles que se empezaban a encuadrar gracias al uno podría cine. hacer una exposición entera solo de eso. O sea, de esta exposición, eso sí nos pasó mucho, que cada una de los capítulos de la exposición podría ser una exposición en sí misma, entera. Tuvimos que cortar mucho, en realidad. Entonces, por ejemplo, está todo el fenómeno del Ecrán, que es que está representado por esa Marilyn Monroe también, y la pequeña colección de Ecrán que hay al lado de la revista, que justamente era la mediadora entre estos mundos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la revista Ecrán lo que te hacía era sentir que la estrella de cine venía muy cerca a Chile, ¿no? Y entonces tienes como unas versiones autografiadas, dice como Errol Flynn le habla a Ecrán, no sé, pues como esa relación como cercana, lejana, y como y fascinada a la vez con las estrellas. Y también el efecto que tiene como de querer tener estrellas propias nacionales, ¿no? Que fue todo un tema. O sea, si nos ponemos como en detalle entre los años 30 y 40, te juro que fue un tema como de la prensa, como ¿por qué no tenemos estrellas en Chile más? ¿Cachai? Entonces hay un ejemplo de que sí tuvimos algunas estrellas, es justamente Ana González, es Malú Gatica, que están ahí también en la muestra representadas, en unas fotografías muy lindas por lo demás. Pero también la idea de que en Chile no sabemos si podemos tener estrella o no. Es decir, es algo que se conversó en su momento. Y entonces te hace sentir esa idea, ese deseo de también ser una industria, que es lo que está representado al final de esa parte de la recorrido de la muestra. Como nosotros también queremos tener industria en Chile y ser modernos y no sé, todo. Y lo queremos todo, ¿no? Lo queremos todo, y de hecho... No funciona tan bien. Mira, hay un momento bonito de la expo que es la maqueta de Chile Films. Sí. Y me impresionó ver esa maqueta, como que siento que siempre se habla mucho de los estudios Chile Films, era algo que había visto como en la literatura, pero me costaba pensar cómo eran estos galpones, ¿cachai? Donde se hacía cine, y creo que es algo muy bonito de que esté representado ahí. Aún así, siento que cuando la gente lo ve, como que le cuesta hacer el clic con Chile Films, porque es como algo que medio que se quedó ahí, igual, como que medio que olvidamos. La otra vez fui y un anfitrión de la sala me dijo que habían quedado muy impresionados unos extranjeros europeos que preguntaban ¿dónde puedo ir a Chile Films? Como que quedaron desesperados. Sí, ¿cuál es la dirección? Necesito ir a... Bueno, existe ese mismo edificio que está ahí. No, entonces tuve que decir que para la otra dijera dónde está, pues, ¿cachai? La dirección. Pero claro, a veces cuesta creer de lo que se ve también, o que sigue existiendo. Pero Chile Films o Galpones siguen existiendo, se siguen grabando. Las teleseries de Mega, creo que algunos sets están ahí. Los Venegas, siempre salen los Venegas, pero los Venegas efectivamente se grababan ahí todo este tiempo. Es que, además es que uno no lo puede creer porque de nuevo, viste que tenemos que ver con esos imaginarios que nosotros tenemos como país de nuestra propia producción, que era lo que nosotros queríamos discutir un poco. Entonces, como efectivamente hubo un momento en que intentamos tener estos estudios que además en algún momento pensaron que iban a ser los más grandes de Sudamérica. ¿Por qué no? No pasó eso, les digo, pero hay algo como que uno no se espera
no te esperas que haya ese tipo de estudio, no esperas que ese imaginario que tiene que ver con otro mundo haya sido algo aquí. Y eso es lo que un poco nos intenta confrontar la muestra, o también como, poner la semillita para que averigües más, ¿no? Oye, y otra cosa que existió físicamente y que ya no existen son los teatros. Los grandes teatros donde se exhibían las películas, que lo hemos hablado en otros capítulos, digámoslo más en detalle, pero sí, con invitados especiales, pero que ahora muchos de ellos son Prebonic, Maicao, Cafetería, otras tiendas, bancos, sí. Pero es un momento muy emotivo para la gente volver a reencontrarse con los cines que visitó en algún momento. Sí, yo creo que era el gran aspecto que queríamos explotar como en términos de memoria, ¿no? Que la gente efectivamente llegara y dijera, yo vi tal película ahí, me acuerdo, o mi papá me contaba que vio tal cosa ahí, o yo vivía cerca de eso. Y fue difícil igual representar ese espacio porque había que conseguir las fotos de las fachadas, algunos elementos, y cuando destruyen los cines, destruyen todo. O sea, nosotros en la Cineteca alcanzamos a rescatar las marquesinas del Nilo y el Mayo y los proyectores, pero fue milagroso, porque a la semana siguiente iban a destruirlo todo. Tuvimos que hacer todo muy rápido, y cuando llegamos ya habían destruido todas las butacas, hachazos. Allá había un cerro de madera, donde eran todas las butacas de esos dos cines, más de 1000 butacas destruidas, porque iban a construir una bodega. Entonces era difícil representar ese momento. Es que además es un mundo, o sea, eso yo creo que además todo va más allá del cine, pero aquí es muy claro que va más allá del cine en el sentido de que tiene que ver con la vida urbana de un Santiago que ya no es y de unas ciudades que ya no son. Sí. Digo Santiago primero porque hay más de Santiago en la muestra. Entonces hay un mundo entero que pasaba en la sala de cine y en las calles a las que daban las salas de cine y en el recorrido urbano, tener que ir a un lugar a juntarte con otro, o sea, es un modo de vida entero el que está ahí representado. Entonces, por eso además yo creo que nos sufrimos tanto, o sea, porque dice lo del hachazo y como que literal, el momento en que se nos rompió el corazón, esa es la foto ahí. Hay una foto que al final no pusimos, que por ejemplo del cine Santa Lucía siendo destruido en los 2000, que era como, no, por favor, pero ¿por qué nos vamos a tener que llorar con esto tanto? Pero habla un poco también de nuestra relación con el patrimonio, porque el fenómeno, si bien es cierto que en todos los países del mundo pasa este fenómeno de que las salas de cine que se dejaron de usar se destruyeron, no es solo en Chile, pero nosotros sabemos que Chile tampoco tiene una relación muy clara con sus propios patrimonios y en este caso con su patrimonio urbano, cultural. O sea, por último conservar alguno, no sé. Además que eran unas obras de arte muchas de esas salas. Sí. ¿No? Como, entonces uno no lo puede creer. Cuando veis la foto en la sala, no podéis creer que alguien que te consideró que obvio que había que destruirla. Oye, y cuando la gente está visitando la exposición, recorre toda esta sala y después se pasa a la sala Pacífico. Y ahí empezamos con otro momento del cine, yo no diría completamente distinto, pero quizás empezamos a profundizar más en las producciones mismas, los festivales de cine. Yo creo, como ahora con la perspectiva del tiempo, no sé si no lo he hablado con María Paz, pero siento que para mí era más desafiante esta sala porque él es un periodo mucho más estudiado, hay mucho más expertos, y al cualquier error que podríamos cometer curatorialmente íbamos a ser destruidos en el acto. Entonces había que ser muy cuidadoso. Hacer esos textos fue el infierno hecho en la tierra. Tenemos que ser muy rigurosos y muy cuidadosos ante eso, y además que era algo con que la gente quizás está más familiarizado, ¿no? Con el nuevo cine chileno, con grandes películas como El Chacal de Nuevo el Toro, la de Raúl Ruiz, y toda la producción contemporánea. Entonces, ¿cómo hacerlo atractivo eso o novedoso igualmente? Pero ahí contribuyó mucho que efectivamente había más objetos, ¿no? Habían sobrado más objetos. Y están los premios, y están la ropa y otros artefactos. Entonces eso nos ayudó mucho a construir ese ambiente también emotivo y también didáctico de cierta forma. Sí, y ahí nos permitió rescatar el periodo, es un periodo intermedio y esto también fue complicado, como que hay un periodo en que se crea como esta nueva sensibilidad y la idea de que existe un cine distinto que no solo espectáculo, que en algún momento se llamó cinearte, etc. Y entonces este periodo es un periodo medio ambiguo, ¿cachai? Porque no hay tanta producción, pero sí está pasando mucho a nivel cultural cinematográfico. Y tampoco es en un año concreto, entonces fue una pesadilla también ponerle fecha, si no lo podemos poner fecha. Entonces toda esa primera parte de las Pacífico habla un poco de ese universo donde también
¿cómo lo podemos contar? O sea, ¿cómo podemos contar que hubo escuelas de cine, que hubo festivales? Que esos son como cosas, de nuevo, muy poco concretizables, ¿no? Uh-huh. Y por suerte encontramos un montón de pequeñas cosas como como las cajas del Goethe Institute, que justo le había donado la Cineteca. Está el premio Paola de Pedro Chaskel, que es uno de mis objetos favoritos de la muestra, del Festival de Viña del Mar. Está el Pudú del Festival de Valdivia. Es decir, como que igual se armó un poquito un relato que nos permitía, el tránsito nos permitía entrar a este otro mundo de la mayor producción. Entonces ahí sí teníamos muchas más películas, pero además muchas más elementos de esas películas, como decía Marcelo. Lo otro que queríamos combatir ese estigma que tiene este periodo de que ahí como que surge este prejuicio de que el cine chileno siempre habla de los mismos temas, que es un cine militante, de una sola punto de vista. Y queríamos, justamente batallamos mucho contra eso y dar cuenta de la variedad temática y discursiva que hay, incluso en el periodo de la dictadura. Entonces, de poner películas que la dictadura había producido propagandísticamente en paralelo a películas que se habían hecho en el exilio y películas que se habían hecho acá casi clandestinamente, o películas oficiales, largometrajes oficiales acá, y cómo todo eso se amalgamaba en un periodo, en un momento. Entonces también eso fue complejo, pero también como fue una propuesta, un interés siempre presente. Yo creo que es muy valorado también de que en esta parte compleja de nuestra historia chilena, que permea todos los aspectos, incluso ya acá el cine, podemos ver ese contraste entre los registros del 11 de septiembre y estas producciones realizadas por la dictadura. Y esas portadas de VHS realizadas por la gente que hacía estas producciones, estos documentales sobre Pinochet y sus logros. Algo como que nos permitía también hablar de la diversidad del cine, de las posibilidades que tiene, para bien o para mal, el uso de la imagen. Sin nosotros necesariamente juzgar mucho, porque creo que la muestra no trata de guiarte tanto como lo que tú tienes que opinar al respecto, creemos. Ahora, evidentemente, supones los hechos y los hechos son, no hay mucho que más que ahí uno se puede hacer el juicio, ¿no? Pero eso te permite también entender que resulta que no es solo un lado de la moneda lo que puede ser el cine o no. Bueno, y eso después el paso final o siguiente era como a partir de los públicos también surgía esa diversidad también. Entonces está por un lado como la acción heroica de Alicia Vega formando nuevos públicos a través de sus talleres de cine, también cómo se surge toda esta cultura pop aparejada al VHS, a poder ver películas en tu casa, arrendar películas, y también lo que aparece después con la democracia, un cine chileno que empieza no solamente a hacer cine nuevamente, sino que también a conectarse con el mundo a través de esas producciones, a ganar premios. Entonces, por eso al final como que se bifurca como en 3 caminos, por así decir, la expo. Y era también dar cuenta de esa diversidad también, como que... Porque creo que el cine chileno ha sido injustamente visto muy unidimensionalmente. Claro. Y una batalla de esta sala era justamente dar cuenta de esa variedad. Y por ejemplo, los 90 fue yo creo que lo más difícil de organizar curatorialmente, por esto mismo que dice Marcelo, y porque además pasan otras cosas asociadas al cine que no son solo las producciones, sino que también una forma de ver el cine, como que el cine vuelve a tener apoyo estatal, empieza a haber eventos en torno al cine y a la memoria. Entonces, por ejemplo, también hay un pequeño guiño a una muestra que hubo justamente sobre cine chileno en ese periodo del año 95. De la cual le debe esta muestra. Entonces hay también como el relato de lo cinematográfico fuera de la producción misma, son por una parte. Y por otra, claro, el mundo del VHS, que significa transformación tecnológica, por una parte, que era el énfasis de ese mini capítulo, pero también pensar que hubo como una forma distinta de empezar a ver cine más encerrado en la casa, y menos en este espacio público, que era justo lo que habíamos visto en la sala anterior. Pero que eso también tenía un lado positivo, o sea, no es solo negativo eso, claro. O sea, podríamos decir, porque claro, ya no nos juntamos en el espacio público, etcétera, pero hubo una serie de generaciones que se criaron con esa cinefilia. Y la verdad es que nosotros en la investigación previa sabíamos que eso era lo que había una relación afectiva tanto con la sala de cine, pero también con el objetito VHS, y creo que fue como muy importante
posicionarlo ahí también y validar otras formas de cinefilia, otras formas de ser espectador, y no quedarnos solo en romantizar una sola, ¿no? Y también creo que es algo que habla también de las clases sociales, como en el fondo algunos tienen acceso a la sala de cine, otros tienen acceso al VHS o al videoclub, y como el videoclub fue algo muy de barrio también. Sí. Sí. Es que además, por un lado, se acabaron los cines de barrio, pero apareció como suplemento o complemento los videoclubs de barrio. Y yo creo que todos Ahí como tuvimos que ahí salvó el un videoclub poco favorito. o transformó la cinefilia, una nueva forma de cinefilia, como decía María Paz. Sí, y hacer el panorama en la casa. No sé, Sí, yo po. tenía el panorama familiar de Los viernes. ir a buscar claro. ahí un O sea, VHS. es que igual es claro que además, por ejemplo, cuando uno ve ahora, ya ha pasado un mes y tanto de la muestra, entonces ahora uno puede recopila así como comentarios en Instagram, comentarios que te hacen las personas, etcétera. Es muy emocionante ver que lo que queríamos decir efectivamente se tomó de algo de la otra parte, ¿cachai? Entonces un montón de gente dice así como, y pusieron el videoclub, y fue como muy emocionante el videoclub, y sabíamos que iba a ser importante, pero yo creo que no nos imaginamos que iba a ser tan importante. Como ese cartel de Video Chile, hay un cartelito de Sí. Video Chile, que fue como que Comercial estábamos seguros que tenía que ir. Lo vimos que existía y fue como, tiene que ir esto. Yo lo vi en persona y dije, todo tiene que estar. Tiene que estar. Y costó un montón que Costó estuviera, mucho, hay que sí. decir. Costó en varios sentidos. Sí, o sea, Quedó fue claro. difícil, Sí. pero sí, pues claro que era importante, ¿cachai? Como que generó un montón de emoción, recuerdo, no, lo máximo. Yo siento que parte de su trabajo eligiendo los objetos y decidiendo, gestionándolo y todo esto, es muy el precio de la historia. Como que me lo imagino muy así como, ¿qué tengo que conseguir? ¿Cuánto me da? Déjame llamar a mi experto en cine. Y ahí aparece Marcelo y María Paz para decirte si era un original o no. Bueno, lo difícil al final era ya empezar a cerrar un poco la expo, porque ya no odiaban los coordinadores del Centro Cultural, porque era como se fue abriendo demasiado el abanico en un momento, hacia el final, porque ya mucha gente se empezó a enterar por conexiones de que estábamos haciendo esto, y decían, oye, tengo esto, ¿no les interesa? Y nosotros, sí, No, está sino como tener increíble. unos dealers así. Está increíble, pero en verdad ya no podemos, nos van Heavy. a odiar. O sea, ¿cachai? hubo cosas, sí, ya, porque ya era como nosotros pasamos, o sea, esto es el disclosure, como el backstage, no pasándonos de la fecha que teníamos que mandar la cuestión, todo no odia, pero además, pero es que existe este otro objeto, ¿cómo no vamos a tenerlo? Y hubo algunos que todavía nos duelen, como Marcelo. Hicimos como ese recopilado al final, Sí. ¿te acuerdas? Como Marcelo, Sí, pero- ya, que todavía nos duele que no estuviera. También qué pasó pena. como que, no, esto tiene que estar, no, esto tiene que estar, si no... Seamos como Me los retiro, youtubers, renuncio. like para parte 2. Claro, si quieren saber cuáles son los objetos que pudieron estar y no estuvieron. Y bueno, decíamos que claro, al final se cierran con distintos objetos. Está el vestuario de la Mujer Fantástica. Sí. Hermoso. Como que me encantan esos Muy lindo. pompones, esos como están los premios Oscar, el storyboard de Historia de un oso, hay un espacio para la animación en distintas etapas de la Sí. animación chilena. Taxi para tres, estoy tratando de acordarme de todo, el vestuario de Cachimba. Y los Oscar. Oh, qué Los lindo que Oscar. es desde Está Telecachimba. también el oso de plata. Oso de de plata, de sí. Berlín, de Ricardo Larraín. Bueno, y la escafandra de De la frontera. de la frontera. Sí. Sí. Y el premio Sundance a Catalina Saavedra por La Nana también. Y los afiches de la nana en Esa distintos es muy linda. idiomas. Sí, me Es encuentro qué una de mis bonito partes es. favoritas también. Sí. Sí, me encanta eso. Y estaba pensando que también lo que nos encanta de esa parte es como que habían cosas de fans Ujú. que existían. Ah. Entonces, o sea, de fans y no fans. Por ejemplo, está esta de Marta Locera, la obra de La Mujer Fantástica, que Ujú. justamente es sobre los personajes de Engreda con el vestuario que nos habían prestado. Eso fue casualidad, es decir, tuvimos los dos objetos, nos prestaron los dos objetos y fue justo que iban de la mano y era hermoso. También se dieron un montón esas coincidencias, pero que hablaban también como del impacto de la obra más allá de la intención de los realizadores. Oye, ha estado muy interesante esta conversación y creo que podríamos seguir por mucho rato, pero el programa tiene un límite y tenemos que ir cerrando este segmento. Últimas palabras para invitar a la gente a la exposición. A ver, vayan como en familia, con amigos. Yo creo que es una muestra que está hecha y pensada para ir más de una vez, porque tiene muchas cosas. Y como es gratis, uno puede ir más de una vez y no es tan terrible, pero que además genera mucha conversación entre las personas que van. Entonces, si uno va con los abuelos, con los hijos, con los amigos, van a ser conversaciones distintas. Yo creo que puede ser un súper buen panorama.
Sí, no recordar que hasta el 31 de mayo, de martes a domingo, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sí, el último ingreso a las 6 de la tarde, cierra un poquito después la expo, pero a ver, si uno llega a las 6 de la tarde, no va a aprovechar nada. No va a aprovechar nada. Hay que ir con tiempo. En el centro cultural, usted va a la sección de informaciones y le pasan su ticket. También puede reservarlo online. Hay unos lockers a disposición en el piso no -3. Con las mochilas ni con agua. Sí, les recomendamos, pero yo recomendaría no vayas con mochila, con algo muy pesado, porque de verdad uno hace el recorrido lento. Entonces hay que ir ahí con tiempo y buenas conversaciones que se van a dar. Cerramos este bloque y vamos con música. Vamos con música de cierre. Vamos a escuchar un tema también está en la exposición, un tema que fue muy famoso en su momento de la película Sarrienda de Alberto Fuguet, compuesto por Andrés Valdivia, Encontrar. En Efecto Cineteca. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de vuelta en Efecto Cineteca, en este primer capítulo de la temporada 2026 y vamos a cerrar muy rápidamente, tenemos muy poco tiempo y solamente recomendar lo que estamos programando en nuestra sala, que tiene que ver con los premios Oscar 2026, nuestro momento de revisitar algunas películas destacadas nominadas a los premios que se dan este domingo finalmente, así que van a exponer películas como Arco, Sueño de trenes, Amélie, Los secretos de la lluvia, La agente secreto, peliculón ese, y La mujer... y vamos a tener una función especial. Muy especial este viernes de La mujer murciélago, una película de culto del cine mexicano, con un especialista presente que va a complementar el visionado. Así que lo esperamos y todo siempre muy gratuito, iba a decir, pero gratuito. Sí, pero muy gratuito. Súper gratuito. Tan gratuito que puedes ir, reservar tus tickets en cinetecanacional.cl o también puedes llegar... A ver, en general las funciones del Oscar están bien agotadas. Sí. Entonces hay que decirle a la gente, si usted reservó su ticket, ojalá lo ocupe, pero si no alcanzó a reservar, igual puede llegar a nuestra sala. Siempre dejamos ingresar por orden de llegada, según cuántas butacas hay disponibles, pero nuestra sala es grandota, digámoslo. 210 butacas, así que generalmente le pueden encontrar un espacio. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a Radio UNIAC siempre por la disposición y por el equipo, y nos vemos en otro programa de Efecto Cineteca. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.